Senna y Prost no solo competían, existían en órbitas opuestas destinadas a colisionar. Comenzó en 1988 con el MP44 de McLaren, estadísticamente el coche de Fórmula 1 más dominante jamás fabricado, ganando 15 de 16 carreras. Eran compañeros de equipo, pero solo en papel. Prost era el profesor, suave, táctico, sutil. Senna, el guerrero, hiperconcentrado. Velocidad pura, moldeada por una creencia divina. Cuando Senna se unió a McLaren, Prost lo recibió brevemente, hasta Portugal. Senna, defendiendo el liderato, empujó a Prost hacia el muro de boxes a más de 280 km por hora. Prost mantuvo el pie, terminó segundo y dejó claro que esto no era una amistad. Compartieron el podio, sonrieron, pero detrás de Senna, la confianza se resquebrajó. Senna veía política, Prost veía imprudencia. Para 1989, Prost se había cansado no solo de las maniobras de Senna, sino de lo que creía era un sesgo de Honda y favoritismo de McLaren. Hizo un trato privado con el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre. A cambio de apoyo, le dio a McLaren su plan de salida. Se iba a Ferrari para 1990, pero no antes de Suzuka. Esa carrera en el 89 es legendaria. Prost lidera el campeonato. Senna necesita ganar para seguir con vida. A falta de 7 vueltas, Senna se lanza en la chicana. Prost gira, chocan. Senna reinicia, avanza por el campo, cruza la línea primero, solo para ser descalificado después de la carrera. La FIA afirma que se reincorporó de manera peligrosa. El título, de Prost. La decisión, controvertida. La intención, cuestionable. Senna se enfurece, llama corrupta a la FIA. Acusa a Balestre de manipular el título. McLaren lo defiende públicamente, pero la presión aumenta. La disputa se vuelve más grande que las carreras. Se convierte en ideológica. Senna el purista, Prost el político. 1990, mismo lugar. Suzuka, mismas apuestas. Si Senna saca a Prost, gana el título. Lo hace. En la primera curva, a fondo, Senna nunca levanta. Chocan. Ambos se retiran. El campeón es Senna. La multitud está atónita. McLaren está dividido. Años después, Senna admite la verdad en un documental. Lo hice a propósito porque si juegas sucio, yo también juego sucio. No fue una carrera, fue venganza. Volverían a competir, incluso compartirían un podio en años posteriores, pero ese capítulo se inmortalizó no por respeto, sino por resentimiento. Avancemos rápido a 2014. Mercedes, una fuerza dominante de nuevo. Lewis Hamilton y Nico Rosberg, amigos de la infancia, compañeros de karting, pero cuando ambos luchan por el mismo trono en la misma maquinaria, la nostalgia no significa nada. Hamilton era el más rápido, más puro, más naturalmente dotado. Rosberg, metódico, orientado a los datos, un trabajador incansable, y al igual que Senna y Prost, sus estilos chocaron. En Bahrein, 2014, tuvieron su primer duelo verdadero. Vuelta tras vuelta, intercambiaron posiciones limpiamente. Carreras brillantes, pero por Mónaco se formaron las grietas. Rosberg se salió de la pista en la clasificación, saqueando banderas amarillas y deteniendo la vuelta rápida de Hamilton. La pole position, despacio. ¿Verdad? Rosberg. Hamilton quería que fue derail. Le comienzo murió. Luego Spa, Bélgica, 2014. Vuelta 2, Rosberg intentando adelantar, toca el neumático trasero de Hamilton. Pinchazo, Hamilton se retira, Rosberg termina segundo. Mercedes está furioso. Toto Wolff golpea su auricular. Lauder lo llama inaceptable. Hamilton dice a los medios, no somos amigos, y solo se intensificó. Para 2016 era guerra. Barcelona, ambos chocan en la primera vuelta. Doble abandono, órdenes de equipo ignoradas. Luego Austria, Rosberg empuja a Hamilton fuera en la última vuelta. Hamilton gana. Rosberg recibe una penalización de tiempo. Cada semana se sentía como una decisión del título. El golpe final, Abu Dhabi 2016. Rosberg gana el campeonato y luego se retira 5 días después, sin defensa del título. Sin revancha, solo silencio. Hamilton no lo felicita, no habla de él. El respeto, enterrado. Retrocedamos unos años, 2007. Alonso contra Hamilton. Alonso es el doble campeón del mundo. Hamilton, el novato. McLaren pensó que lucharían contra Ferrari, pero terminaron luchando entre ellos. Mónaco, Alonso bloquea a Hamilton en la clasificación. Caos en el pit lane de Hungría. Sabotaje interno. Para Bélgica, Alonso amenaza a Ron Dennis con pruebas del caso de espionaje. Datos filtrados de Ferrari. Multa de $100 millones. McLaren pierde todos los puntos de constructores. Alonso se va, Hamilton se queda. McLaren perdió el título por un punto, Kimi Raikkonen lo ganó. Ferrari se ríe. Los medios lo llaman la mayor implosión en la historia de un equipo de F1. Esto no fue solo ego, fue traición a todos los niveles. Rivalidades que comenzaron en la pista terminaron en salas legales, guerras de prensa y dinastías arruinadas. La Fórmula 1 no es un deporte donde las rivalidades se mantienen limpias. Se vuelven nucleares cuando las apuestas son altas y el compañero de equipo es tu único verdadero enemigo. Y eso fue solo el comienzo. Michael Schumacher no solo dominó la Fórmula 1, la fracturó. Su rivalidad con Damon Hill en 1994 marcó el tono de toda una era. Esa temporada, Schumacher de Benetton estaba ascendiendo rápidamente, ganando 6 de las primeras 7 carreras. Pero la controversia ya estaba en marcha. Irregularidades técnicas, ayudas ilegales al piloto y descalificaciones dejaron una nube sobre el paddock. Para cuando llegaron a Adelaida, Schumacher lideraba el título por un solo punto. Hill estaba esperando. Vuelta 36, Schumacher choca contra el muro, dañando su coche. Hill intenta pasar. Michael gira, hace contacto, ambos coches quedan fuera. Hill sale de su cabina atónito. Schumacher gana el campeonato, pero está ya el debate. ¿Fue calculado? ¿Fue desesperación? Hill dijo más tarde, todos lo vieron, pero nadie quiere decirlo. La FIA lo llamó un incidente de carrera, pero la historia no lo olvidó, ni Hill. 3 años después fue déjà vu. 1997, Jerez. Esta vez es Villeneuve en el Williams. Schumacher nuevamente lidera el campeonato, nuevamente bajo presión. Nuevamente gira agresivamente cuando Villeneuve intenta adelantar. Pero esta vez sale mal. El coche de Schumacher termina en la grava.
Villeneuve termina tercero y se lleva el título. Y Schumacher es descalificado de todo el campeonato. No le quitan puntos, lo borran. La única vez que ha sucedido en la historia de la Fórmula 1. La FIA lo calificó de peligroso y deliberado. Su legado sufrió un golpe del que nunca se recuperaría por completo. Luego vino la sutil guerra interna. Schumacher contra Rubens Barrichello. Nunca fueron rivales en el sentido tradicional, pero lo que ocurrió en Ferrari entre 2000 y 2005 fue un dominio unilateral que rozaba la sumisión psicológica. Austria 2002 fue el momento que rompió la ilusión. Barrichello iba liderando. Schumacher no podía alcanzarlo. La carrera era suya, pero Ferrari ordenó a Rubens que se dejara pasar en la recta final. Lo hizo. Schumacher ganó. El público abucheó. Incluso Schumacher estaba avergonzado. Intentó poner a Rubens en el escalón más alto. Le dio el trofeo, pero el mensaje era claro. Solo un piloto importaba. Schumacher ganó 5 títulos consecutivos. Rubens, un peón. Su dinámica no era una rivalidad. Era un recordatorio de cómo se ve el poder cuando no tiene control. Y luego, como si la historia se repitiera, se desató otra guerra civil en Red Bull. Esta vez, Sebastian Vettel contra Mark Webber. Turquía 2010, Red Bull 1-2. Vettel se mueve sobre Webber. Se tocan. Vettel se sale de la pista. Webber llega cojeando en tercer lugar. Horner culpa a la posición de Webber. Mark está furioso. Pero ese no fue el punto de quiebre. La ruptura llegó en 2013, Malasia, Multi 21. Red Bull dio la orden. El coche 1 se mantiene delante del coche 2. Órdenes de equipo. Vettel lo ignoró, pasó a Webber con fuerza, se llevó la victoria. Webber ni siquiera celebró en el podio. Se quedó quieto, con los brazos cruzados, la mirada vacía. Más tarde en la zona de prensa dijo, Seb tomó sus propias decisiones hoy y tendrá protección como siempre. Era más profundo que desobediencia. Era favoritismo. Vettel ganó 4 títulos consecutivos. Webber dejó el deporte. Años después, en documentales y entrevistas, ambos admitieron que nunca hubo verdadera confianza. Red Bull tomó su decisión temprano y esa decisión lo moldeó todo. Pero no todas las rivalidades provienen de la dominación. Algunos se forman en silencio y miradas sutiles, mensajes codificados por radio del equipo o entrevistas incómodas. Lando Norris y Carlos Sainz fueron el dúo de relaciones públicas definitivo en 2020. Divertidos, encantadores, amigables con los memes, pero bajo la superficie, la competencia era real. Sainz se había unido a McLaren en 2019 para reconstruir. Norris era el novato fresco. Durante un año, Carlos lideró en puntos, estrategia, desarrollo. Luego vino 2020. Norris consigue el primer podio de McLaren en 6 años en el GP de Austria. De repente, el equilibrio cambia. Carlos empieza a explorar opciones. Ferrari llama, él se va. Su amistad permanece, pero en entrevistas y bromas fuera de la pista, la tensión es evidente. Cuando Lando consiguió la pole en Sochi 2021, Carlos bromeó diciendo, solo no la arruines. Cuando Carlos obtuvo su primera victoria en 2022, Lando bromeó de vuelta. Te tomó bastante tiempo. ¿Fuego, amigo? Tal vez. Pero el marcador nunca miente. Y no fueron solo compañeros de equipo. Incluso cuando compartes un garaje con un extraño, las rivalidades se forman como grietas en el concreto. Fernando Alonso y Esteban Ocon, el dúo de corta duración de Alpine, demostraron que ninguna cantidad de relaciones públicas podía ocultar el desdén. Hungría 2022, Ocon se niega a dejar pasar a Alonso durante varias vueltas a pesar de ser más lento. Alonso, furioso, juega a largo plazo. 2 semanas después, durante el receso de verano, lanza la bomba, firmando con Aston Martin, con efecto inmediato. Alpine se entera a través de Twitter. Alonso luego lo llamó. Solo negocios. Pero la forma en que se fue, repentina, fría, indiferente, lo dijo todo. Sus ingenieros apenas hablaban. Sus reuniones informativas se volvieron silenciosas. Los mensajes de radio de Ocon se volvieron más agudos. Cuando se tocaron ruedas en Brasil, fue inevitable. Y luego está el clásico ejemplo de traición disfrazada de ambición, Daniel Ricciardo contra Max Verstappen. Ricciardo era el pez gordo en Red Bull. Tenía victorias, carisma, ritmo. Luego vino Verstappen, el joven fenómeno, agresivo, sin disculpas, el favorito de Helmut Marko, el niño dorado de Christian Horner. Chocaron fuerte. Bakú 2018 fue la implosión. En la vuelta 40, Ricciardo intenta un movimiento. Max defiende. Ricciardo lo intenta de nuevo. Esta vez, Verstappen cambia de marcha 2 veces. Ricciardo lo golpea por detrás. Doble abandono. Después del choque, el equipo dice que ambos tienen la culpa, pero internamente, las señales son claras. Max no va a ninguna parte. Ricciardo empieza a buscar. Para el receso de verano, firma con Renault. Una salida impactante. Sin regalos de despedida. Sin un adiós profundo. Solo un asiento vacío y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricciardo dijo más tarde. No se trataba de miedo. Se trataba de sentirse querido. Eso no era política de carreras. Eso era dolor personal. E incluso en las temporadas más recientes, el ciclo continúa. Gasly contra Ocon. 2 franceses criados en los mismos círculos de karting. Ahora atrapados en una guerra de garaje en Alpine. Chocaron en Jeddah. De nuevo en Spa. En Melbourne, colisionaron tan gravemente que Alpine sufrió un doble abandono. A veces, sus ingenieros de carrera suenan como maestros frustrados manejando una pelea entre hermanos. Y dentro del paddock, los rumores circulan. Se dice que el jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, se vio obligado a gestionar sus reuniones informativas en salas separadas. El contrato de Ocon no fue renovado. Gasly sonrió más después de eso. A estas alturas, ya has visto el patrón. Cada generación en la F1 tiene sus iniciadores de fuego. Y la temporada 2021, eso no fue solo una rivalidad. Eso fue una guerra entre 2 filosofías, entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Hamilton ya había reescrito los libros de historia. 7 títulos mundiales, más victorias, más poles, persiguiendo la inmortalidad. Max era el retador, más joven, más audaz, criado por Jos Verstappen para no temer a nadie. No se inmutó, ni en Bahrein, cuando adelantó fuera de pista y devolvió la posición, ni en Imola, cuando forzó.
Hamilton se abre en la curva 1, no en España cuando cortó al inicio, y definitivamente no en Silverstone. Primera vuelta, curva de Cops, choque de 51G, Max en el muro, Hamilton gana. Red Bull dice que es desesperado y repugnante. Toto Wolff envía correos electrónicos a la FIA a mitad de carrera. Christian Horner amenaza con acciones legales. Y detrás de escena, la F1 se fractura. Brasil, Max saca a Lewis de la pista, sin penalización. Jeddah, Max prueba los frenos de Hamilton. Abu Dhabi, decisión del título, empatados en puntos. Última vuelta, la FIA dobla el reglamento. Los coches rezagados se apartan solo entre los dos contendientes. Max, con neumáticos nuevos, adelanta a Hamilton, gana el campeonato. Hamilton, silencio, desaparece de las redes sociales durante 56 días. Incluso ahora, no hablan, no realmente. Cada apretón de manos se siente ensayado, cada mirada, calculada, y esa rivalidad no solo vivía en los garajes, desgarró el deporte en dos. Mercedes contra Red Bull, Toto contra Horner. Los fanáticos eligieron bandos como ultras de fútbol. Cada cambio de regla, cada penalización, cada incidente desató guerras en Twitter. Era personal y todavía hierve. Pero ese no era el único fuego activo en el paddock. Charles Leclerc y Max Verstappen se remontan a los tiempos del karting, a 2012, a carreras donde supuestamente el padre de Max amenazó a los oficiales de carrera por castigar a su hijo. En aquel entonces, Charles era elegante, preciso, limpio, estratégico. Max, fuerza bruta en un casco. Chocaron tantas veces que Charles una vez dijo: creo que nos tocamos más veces en karting de las que hemos terminado carreras. Avancemos rápido a 2019, Austria. Max en el Red Bull se lanza en la curva 3. Empuja a Charles hacia afuera. Se lleva la victoria. Charles está atónito. No hay penalización. La próxima semana en Silverstone, Charles devuelve el favor. Las ruedas chocan. Codos afuera. Se acabaron las formalidades. En 2022, su rivalidad se convierte brevemente en una lucha por el campeonato. Leclerc gana 2 de las 3 primeras carreras. Max contraataca en Arabia Saudita. Van rueda a rueda 5 veces esa temporada. Max gana el título, pero Charles, en silencio, está furioso. Dice que Max fue inteligente, que condujo según las regulaciones. Traducción: está jugando mejor con el sistema. Fuera de la pista, las sonrisas son tensas. En la pista, el respeto apenas oculta el hambre de destruir. Luego está George Russell, la amenaza silenciosa. Llega a Mercedes en 2022. Muchos esperan que juegue el papel de aprendiz. En cambio, supera a Hamilton en clasificación 13 veces. Lo vence en puntos, gana una carrera antes que Lewis ese año. De repente, es incómodo. Brasil, 2022. Russell gana. Hamilton termina segundo. Sin celebraciones salvajes, sin golpes de pecho, solo asentimientos silenciosos. En 2023, el tono cambia. Gran Premio de Japón, Russell se niega a ceder. Lewis lo llama agresivo por la radio del equipo. Russell dice: no quiero ser su escudero. Un equipo construido alrededor de un ícono ahora equilibra dos egos. No son enemigos, pero tampoco son compañeros de equipo en el verdadero sentido. Son gladiadores con la misma armadura, ambos persiguiendo un legado, pero ninguna rivalidad en los últimos años ha implosionado tan desordenadamente como Alonso contra Hamilton 2.0. En 2023, Alonso renace en el Aston Martin. Podios, elogios. Luego, en la primera vuelta de Bélgica, Hamilton aprieta, se tocan. Alonso lo critica por radio del equipo. Este tipo solo sabe correr cuando sale primero. Sin disculpas, sin apretones de manos, solo décadas de tensión resurgiendo como una cicatriz que nunca sanó del todo. Su rivalidad abarca 15 años, desde McLaren en 2007 hasta rueda a rueda en 2023. Han conducido para 6 equipos diferentes entre ellos, pero siempre que están en la pista juntos no hay amor, solo memoria. Y la memoria en la Fórmula 1 es permanente. Incluso cuando se quitan los cascos, las heridas permanecen frescas. Rosberg no habla con Hamilton. Webber no le escribe a Vettel. Villeneuve todavía llama sucio a Schumacher. Leclerc todavía suena amargado cuando pierde contra Max. Y Gasly todavía no sonríe completamente al lado de Ocon, porque en la Fórmula 1 los rivales son los espejos que odias mirar. Te recuerdan cada punto que perdiste, cada podio que cediste, cada título que se escapó no por falta de habilidad, sino por política, errores de juicio o porque alguien más jugó más sucio. Estas no son solo historias de carreras, son historias humanas de amigos que se convirtieron en enemigos, de compañeros de equipo que se volvieron extraños, de campeones que llevaron cicatrices, no solo trofeos. La F1 siempre ha sido sobre el coche más rápido, el piloto más valiente, la ejecución más impecable, pero detrás de cada estadística hay una historia, detrás de cada historia hay una rivalidad, y detrás de cada rivalidad hay una línea que una vez cruzada no hay vuelta atrás, porque en la Fórmula 1 no solo luchas por victorias, luchas por respeto, y una vez que pierdes eso, ya no estás compitiendo, estás en guerra.